Es un gusto recibir aquí en nuestros estudios el inspector general retirado Washington Curvelo Martínez, del equipo de asesores de seguridad pública de Luis Lacalle Pou. Hoy visitando San Ramón. Inspector, ha sido un gusto recibirlo por acá y bueno, vamos a hablar de seguridad, naturalmente de inseguridad que los uruguayos por allí están hoy sufriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, en esta oportunidad, a raíz de algún inconveniente familiar que ha tenido el doctor Álvaro Garcés, me pidió que lo sustituyera y es un placer para mí estar acá. Bueno, usted tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Muchos años de trabajo también y conocedor del oficio, como se dice vulgarmente, ¿no? Sí, 41 años estuve en servicio activo y después estuve más de 4 años como jefe de policía, primero de Río Negro, después de Soriano, y hace ya 1 año y medio que estamos trabajando con el equipo asesor de Luis Lacalle Pou para armar el programa, que finalmente el reflejo está en el programa del Partido Nacional, y es la primera vez en muchos años que propuestas profesionales que emanan de profesionales de la seguridad están en un programa de gobierno. Gente profesional, gente que habla con propiedad, por haber ejercido muchos años como usted la profesión, y seguramente mirando el cambio que ha habido en los últimos años, ¿no? Y en los últimos, ¿no? Sí, mirándolos y sufriéndolos. Claro. Y a veces siendo impotentes porque al estar fuera de la actividad no podemos prácticamente contribuir, y entonces hemos proyectado una cantidad de medidas, 121 medidas que se pueden ver en el programa de gobierno del Partido Nacional para poder revertir esta situación. Porque muchas veces, incluso de las esferas de gobierno, se recurre a ejemplos de lo que pasa en tal país, en tal otro, y se nos pretende decir que estamos bien. Uh-huh. Y en realidad, los uruguayos necesitamos compararnos con nosotros mismos. Lo que fue el país hace no tanto tiempo y lo que es hoy en materia de seguridad pública. La seguridad pública debería ser una política nacional que debería estar por encima incluso de la rotación de los partidos en el gobierno. Porque yo recién comentaba con una vecina, cuando el asaltante le pone el revólver en el pecho al dueño del kiosco, no le pregunta a quién votó, Exacto. Ni le dice a quién votó. Y hoy por hoy estamos viviendo un incremento de la violencia, no solamente de homicidios, de rapiñas, de hurtos, sino también un desconocimiento de la autoridad constituida, legalmente constituida. Hoy ya no se respeta ni al maestro, ni al profesor, ni al inspector de tránsito, ni al policía, ni a ninguno que represente autoridad. Ha habido un cambio de valores en la sociedad y se ha creado una subcultura distinta a la que los uruguayos de bien nos acostumbramos a respetar. Hoy se habla de valores, se habla de derechos, pero le hemos quitado los derechos y la autoridad a algo que es primordial, ¿no? Que es la policía, que es al maestro, gente que tenía autoridad. Digamos, uno cuando iba a la escuela, nuestros padres nos dejaban porque el segundo hogar, el segundo padre era el maestro o la maestra, ¿no? Hoy el niño manda más que un maestro. Hoy cualquier delincuente tiene más autoridad, autonomía que el policía, y el policía ni siquiera lo puede tocar, ¿verdad? Sí, ha habido una subversión de los valores realmente. Eso no pasaba antes. No pasaba. Primero porque todo conjunto de derechos tiene una contrapartida también de obligaciones. Cuando se creó el Estado, con el famoso pacto social del que hablaba Rousseau, en realidad el ciudadano renuncia a algunos derechos naturales, como la defensa, como el tener armas. ¿Para qué? Para que el Estado lo proteja Claro. Y poder desempeñar todo su esfuerzo en producir, en ser mejor, en proteger a su familia. Hoy por hoy esos valores están subvertidos y solamente se hablan de derechos y nadie asume obligaciones. Usted decía la escuela. Para que la escuela sea realmente el segundo hogar, la primera escuela es el hogar. Claro. Donde se enseñan valores de respeto,
valores de esfuerzo, valores de trabajo, y después se educa en la escuela. Pero en realidad lo que se hace en la escuela es complementar o seguir la línea de educación que viene del hogar. Lamentablemente hay muchos hogares monoparentales, hogares en que hay 3 generaciones de gente que no sabe lo que es trabajar, que no sabe lo que es el esfuerzo de levantarse a las 6 de la mañana para ir a romperse el alma y poder traer la comida a su casa. Hay gente que hoy por hoy duerme hasta mediodía y después sale a reclamar un plan social, cuando en realidad el que se sacrifica es el que trabaja. Y al que trabaja, desgraciadamente, se le está cargando de impuestos para alimentar al que no quiere hacer nada, el que reclama solamente por derechos. Claro. Además, digamos, la autoridad no se está ejerciendo, me parece, ¿no? Exactamente. Se ha ido retaseando el respaldo, hasta incluso simbólico y moral, que un jefe o un ministro o un presidente de la República le daba a su policía. El policía es el elemento más visible del Estado, el que con su uniforme nos representa a todos. Cuando se agrede a un policía, se agrede a toda la sociedad. Entonces, el policía ha perdido autoridad. E incluso las autoridades profesionales policiales ya no se conocen. Ya, salvo raras excepciones, nadie sabe quién es el jefe de policía, nadie sabe quién es el comisario. Los policías ya no están en las comisarías han sido vaciadas por un plan estratégico mal empleado. Se ha sustituido por unidades de patrullaje que no dependen de la comisaría local. Entonces se ha desvirtuado aquello a lo que estábamos acostumbrados, que el comisario era el referente del barrio, del pueblo, que estaba en contacto con las autoridades municipales, con las autoridades educativas, con las autoridades de deporte, con las fuerzas vivas en general de la sociedad. Hoy ya no se ejerce eso. El policía era conocedor de la zona donde trabajaba, donde patrullaba, donde recorría, y era también el receptor de las quejas, pero también de la información que se procesaba y se actuaba en consecuencia. Hoy por hoy, los sistemas de patrullaje distrital que han desplegado en forma equivocada, y se ha demostrado, fallan. ¿Por qué? Porque el policía de un sistema llamado PADO, que era una buena idea, pero se cometió el error de alejarlos de la zona de influencia. Se ponen 3 policías en una esquina, pero no conocen ni a los ciudadanos, no conocen ni los puntos sensibles del pueblo, de la ciudad o del barrio, no conocen a los vecinos y mucho menos conocen a los delincuentes. Entonces casi están ahí simplemente como disuasivo, pero a 1 cuadra o 2 cuadras se está cometiendo una rapiña y ellos ni se enteran. En realidad, la estrategia y la táctica ha cambiado, a pesar de que el Ministerio del Interior o la policía, que es casi lo mismo en este momento, ha recibido un incremento presupuestal enorme. Se ha multiplicado por 4 el presupuesto del Ministerio del Interior. Entonces, cuando a veces uno se indigna cuando escucha a algunos referentes decir que los asesores del doctor Lacalle son los policías del fax, yo digo con orgullo, yo soy anterior al fax, pero con un presupuesto mucho menor, mal equipados o poco equipados, con vehículos que había que empujarlos para que arrancaran, con armas no las más modernas, con personal vocacional, que era lo que hoy falta, ese sentido de pertenencia. Nosotros, la Policía Nacional del Uruguay, mantuvo a raya a los delincuentes. Es más, derrotó a la sedición con jueces civiles y con código penal común, y mantuvimos a raya
a los delincuentes, aún en momentos muy críticos, como la crisis del año 2002. Sin embargo, 17 años después, tenemos mejor equipamiento, mejor armamento, mejores medios de comunicación, mejores vehículos, pero nos falta lo esencial de cualquier organización humana, el sentido, el orgullo de sentirse policías, y ese y ese orgullo se traducía en vocación policial. La profesión policial debe ser una de las más lindas del mundo y las más sacrificadas, porque uno entrega hasta la vida por cumplir un servicio a la sociedad. Pero hoy por hoy todo eso ha sido desvirtuado. Esa pérdida de valores que hemos hablado en la sociedad también se ha perdido en la propia institución policial. Y va a costar mucho tiempo recuperar la mística de la función, el espíritu de cuerpo, el sentido de pertenencia, el orgullo, porque realmente se han atacado hasta las bases de nuestra institución. Entonces necesitamos que el péndulo vuelva al lugar donde debe estar, en el centro. Inspector, usted ha tocado varios puntos, ¿no? La vocación es fundamental en todo sentido, ¿no? Si uno tiene vocación de servicio, va a cumplir una tarea mucho más objetiva, ¿no? Hoy, naturalmente, que hay muchísima gente que por necesidad de trabajo está ocupando lugares que quizás no sea el que ellos soñaron, ¿verdad? Eso pasa en varios órdenes. Estamos hablando en la policía, pasa también en la educación, pasa por diferentes sectores, que es lamentable, pero así, nadie quiere pasar hambre, y cuando hay un trabajo todos vamos a ese trabajo porque no nos queda otra, ¿verdad? Pero la vocación es fundamental en todo esto. Ahora, ¿cómo revertimos esta situación? ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes como equipo asesor del futuro gobierno para poder revertir esta situación y plantear lo que usted conoció en otro momento, en otra etapa de la vida? Sí, no se trata tampoco de volver a todo lo anterior, porque la sociedad el mundo evoluciona, el mundo evoluciona. El mundo, claro. Hay que adaptarse a lo nuevo. Pero hay algunos principios o valores que sí deben permanecer eternamente en una institución tan importante como la policía. La policía es la punta del iceberg. Forma parte de un sistema penal que es solamente un subsistema, pero es el más visible. Es como el buque insignia. Claro. La policía sola no puede resolver los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad empiezan a resolverse antes, con temas social, educación, alimentación, trabajo, vivienda. Eso no está en las manos de la policía. Con buenos hábitos. Claro, pero primero, nosotros en el programa de gobierno del doctor Luis Lacalle Pou tenemos planteadas 3 grandes áreas. Primero, la prevención policial. Modificar la estructura actual que se le ha dado a la policía y volver a darle la importancia que debe tener la comisaría seccional. Desde allí tienen que partir el estudio, la apreciación de situación en cada jurisdicción. Debe recuperarse el control territorial con personal propio, con vehículos propios, con medios propios, y después desde allí, de la información que se extraiga, ahí sí apoyarlo con planes de patrullaje de otras unidades. Pero el ciudadano tiene que otra vez sentir que va a la comisaría y que está atendida por un policía, y que el policía tiene la obligación de tomarse el tiempo de atenderlo como corresponde. Nadie va a una comisaría a decir que está muy contento porque su hija cumple 15 años y va a tirar la casa por la ventana. Todo ciudadano que va a una comisaría generalmente va con un problema. Entonces tiene que ser debidamente atendido, aun cuando más no sea para que haga la catarsis, de decirle a alguien qué fue lo que pasó. En segundo lugar, la prevención también tiene que ver con la disuasión, tiene que ser proactiva. No puede ser el policía parado en la esquina, apretando, jugando con el celular. El policía tiene que intervenir. Cuando ve a una persona, tiene que tener el derecho
de identificarlo, de interrogarlo y de apoyarlo si requiere apoyo. Pero no puede ser un ciudadano que está allí como un espantapájaros, no. El policía tiene que ser proactivo. Uh-huh. Tiene que hacerse controles de vehículos, controles de motos, controles de ciudadanos, en fuera de los horarios normales, conocer, por eso necesita conocer. ¿Quién es usted? Ah, yo soy hijo de fulano. Ah, bueno, sí, ¿usted vive en tal lado? Sí. ¿Dónde va a estudiar? ¿Qué hace? ¿Qué trabaja? ¿Qué anda haciendo? Es decir, a ningún ciudadano de bien le puede molestar que un policía lo interrogue de esa manera, claro, siempre y cuando lo haga como corresponde, con el respeto que corresponde, ¿verdad? Entonces, esa es la primera estrategia, es decir, volver a recuperar la unidad básica territorial, que es la comisaría, la importancia que tiene que el comisario pueda trabajar con los centros educativos, con el alcalde, que pueda trabajar con las autoridades deportivas. El comisario tiene que ser un referente permanente en una sociedad. No puede ser un ignorado. Es el representante nada menos que de la Policía Nacional, que le garantiza el ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos, a todos por igual. Tampoco la policía puede... Yo he visto indignado realmente, y como yo muchísimos colegas, uh-huh, como se han colgado ciertas banderas en las comisarías seccionales, por ejemplo, la bandera de la diversidad. Cada uno puede ser lo que quiera dentro de la ley y respetando la ley. Ahora, que una seccional policial esté colgado en la bandera de la diversidad, me parece que es un gravísimo error y una injerencia de la cual la policía, la única bandera que tiene que tener la comisaría seccional es la bandera nacional, el pabellón nacional, a la cual hay que rendirle honores. Ninguna otra admite, ninguna otra cosa, porque la policía tiene que ser imparcial. Claro. El segundo aspecto es el de la investigación. Hoy por hoy hay un grado de impunidad tan grande, no se aclaran los delitos. Uh-huh. Se aclaran menos o el 50% de los homicidios, pero las rapiñas se aclara el 3 al 5%. Es decir, que si a usted le roban, lo asaltan, difícilmente pueda llegar a esclarecerse ese hecho y difícilmente el autor pueda ir a la cárcel. ¿Por qué pasa eso? Y porque se cambió el sistema de investigación, se modificó el Código de Proceso Penal, se le quitaron facultades de investigar a la policía, de interrogar ya a un sospechoso y de investigar. Se pasó todo a los fiscales, y los fiscales están cargados de trabajo, no tienen experiencia, no conocen, y entonces optan por, con ese cúmulo de trabajo que tienen, no pueden investigar. Cosa que entonces, antes pasaba, ¿no? Cuando llegaba el juez, supuesto, ya se sabía prácticamente que había cometido el hecho, pero ¿no? Fíjense que hoy por hoy las rapiñas que se están aclarando son solamente aquellas que son sorprendidas infraganti. Uh-huh, claro. Después que ocurrió y el individuo se fugó, difícilmente se aclare y tenga consecuencias. Entonces la impunidad es un llamador para el delincuente. Claro. El delincuente ya sabe que es muy difícil que vaya a la cárcel. Por eso se arriesga, por eso se la juega. Una cosa que existió que fue bueno y este gobierno eso se articuló totalmente, es las comisiones de apoyos policiales, ¿no? Que un poco el vecino, que también era parte de la estrategia de trabajo, y además de apoyatura, porque si algo le hacía falta a la comisaría, se hacían beneficios y se trataba de dotar de todas las herramientas para que el policía o los policías trabajaran de otra manera, ¿no? Y eso no existe, incluso los fondos que habían en las arcas, digamos, eso pasó al ministerio. Mire, usted me tocó un tema que para mí es mucho aprecio. Uh-huh. Yo fui el primer coordinador nacional de las comisiones de colaboración policial de todo el país, en el año 90. Claro. Las comisiones de colaboración policial cumplían una función no solamente de apoyo, que hoy tal vez ya no sería necesario, económico, contribuían con el vehículo, uh-huh, contribuían con el personal. Hoy tal vez con ese presupuesto no es necesario ese apoyo económico, pero sigue vigente la necesidad
de que sean un nexo entre la policía y la población. Claro. Es fundamental. Tener una comisión de apoyo no significa que tengan que hacer rifas para ponerle cubierta al vehículo de la comisaría. Ya no se precisa eso hoy. Pero sí se precisa ese nexo de ciudadanos de bien que emplean parte de su tiempo para contribuir con la seguridad pública. Entonces, yo pienso que eso se va a retomar. Uh-huh. Ya está decidido que se va a retomar, tal vez con este nuevo perfil. Claro. Pero es necesario de que haya un nexo entre la policía y la sociedad o las fuerzas vivas. Es muy importante. Los controles de ruta, según la gente de experiencia en el trabajo policial, daban muy buenos resultados, ¿no? En las horas que corresponden, ¿no? Hoy se hacen controles de ruta, pero quizás un horario que a veces más perjudica más que lo que suma, digamos, a lo que se busca. Los procedimientos operativos de disuasión y de investigación de los delitos tienen que volver a hacerse. Uh-huh. Al ciudadano hay que explicarle, de repente seguramente el 95% de los vehículos que se paren van a ser ciudadanos de bien que no tienen problema. Claro. Pero hay que explicarles, primero atenderlos bien, uh-huh, con respeto, como corresponde. En segundo lugar, el ciudadano se va a sentir respaldado porque sabe de que, especialmente en estos pueblos, donde hay tantas entradas y salidas, y hay tantas posibilidades de una rapiña y de una fuga de acá para allá, por este otro lado, tiene que tener un control, el ciudadano tiene que sentirse respaldado, el ciudadano de bien. Claro. Y el delincuente tiene que saber de que corre serio riesgo de ser detenido y de ser identificado. Entonces, eso es un factor de disuasión tremendo y tienen que volver a hacerse. Tienen que ser aleatorios. Uh-huh. No pueden ser todos los días a la misma hora en el mismo lugar. Claro. A distintas horas, en distinto lugar, distinta modalidad, porque eso además previene también no solamente las rapiñas, copamientos o asaltos, sino también previene el abigeato. Claro. Que es un factor hoy delictivo importante y con poco resultado. Uh-huh. Pero yo quería, además, decirle la última pata de esta trilogía de grandes propuestas que hicimos. Son 121 medidas, son muchas, pero importantes. Un tema que hoy por hoy tiene que retomarse el control de las cárceles. Hoy por hoy las cárceles están en manos de los delincuentes. Uh-huh. Se destrozó el sistema de policía penitenciario. Se transformaron en los operadores penitenciarios, que no son ni policías, ni tampoco son educadores. Son una suerte de entremedio de uno y otro que en definitiva no han contribuido a mejorar la seguridad de los penales ni la capacitación de los reclusos. Los reclusos tienen que tener un régimen primero, de vida. Acostumbrarse a levantarse a determinada hora, hacer un conjunto de actividades en la mañana, almorzar, descansar, hacer un conjunto de actividades en la tarde y finalmente dormir. Uh-huh. No pueden estar todo el día sin hacer nada. Primero porque eso conspira contra la rehabilitación. Pero para eso hay que retomar el control de las cárceles primero. Hoy por hoy, en el CONCAR hay de repente un módulo con 700 reclusos y hay 2 policías custodiando. Eso imposible. Es imposible. Claro. Hoy por hoy, parte del crimen organizado se maneja desde las cárceles, porque no hay control, hay ingreso de droga a las cárceles. Hoy hay están privados de libertad, libertad, se puede decir, ¿no? Lo único que están privados es su libertad de locomoción, pero después casi todo lo demás lo hacen. Lo manejan de adentro de la cárcel. Lo manejan ellos. Claro. Entonces, hay que recuperar el control carcelario. No va a ser fácil. Es una escuela también Hoy por hoy es la universidad del crimen. Claro. Y nosotros queremos revertir eso y transformarlos en capacitación, porque hay gente rescatable. A veces alguien dice, no, es una utopía la rehabilitación, que en muchos casos es habilitación y no rehabilitación. Pero en realidad,
hay gente rescatable. Primero hay que clasificar bien, separar la paja del trigo, después hay que dar oportunidad de formación educativa, primero, y de formación en capacitación para salir en libertad. Uh-huh. Y a veces no es tan simple como decir poner a carpir y a plantar lechugas. No. En realidad lo que hay que hacer es capacitar al recluso que tiene posibilidades para que pueda tener una actividad, aprender una actividad que le permita desempeñarse en la vida en libertad. Porque algún día todos salen. Claro. Entonces, hay que revertir eso y poner a trabajar a gente en carpintería, en mecánica, en chapa y pintura, en informática, en lo que sea. Pero que les permita tener un futuro, cuando salga, una herramienta para poder defenderse. Pues mire que muchos de los que ingresan a la cárcel hoy por hoy son muy jóvenes, Uh-huh. sin educación, sin formación en valores y sin posibilidad de desempeñarse en la vida como cualquier ciudadano. Y eso es lo que hay que volver a darles. Pero primero hay que recuperar la autoridad en la cárcel, ejercer la autoridad. Exacto. Estamos hablando de que tenemos 10, 11 mil presos, una ciudad prácticamente, ¿no? Sí. Y quizás dicen mucho, bueno, pero hay otra ciudad afuera. Es decir, revertir esa situación no es poca cosa. Debe haber una inversión muy grande también, porque en las cárceles seguramente hay que modificar cosas. Digo, un trabajo bastante importante, ¿no? Sí, pero también de un trabajo exitoso a nivel de las cárceles depende mucho la seguridad pública. Claro. Depende mucho porque los presos ingresan y salen. Y si no se revirtió su condición social, educativa y laboral, va a volver a delinquir. Uh-huh. Hoy por hoy tenemos una reincidencia del 65%. Es alto, muy alto. Muy alto, muy alto. Debería revertirse, pero de frente esa. Uh-huh. Por eso hay que trabajar mucho dentro, ¿no? Por supuesto, por Uh-huh. supuesto. Y más con la gente joven, como usted dice, que hoy Sí. es la mayoría, ¿no? Sí, claro que son menores de 29 años, muchísimo. Claro. Diría la mayoría. Uh-huh. Y con nivel cultural mínimo que no llega al básico. Claro, ahí, digamos, apuntar a lo que es mejorar ese nivel cultural y lo que sería el hábito de trabajo, ¿no? El hábito de trabajo, los valores de la sociedad reales, Uh-huh. no los subvalores que se practican en el submundo del delito, en esa subcultura del delito. Y eso lleva mucho trabajo. Claro. Para eso hay que mover muchas piezas, ¿no? Porque estamos hablando mejorar la policía, quizás no en lo económico, sino también en la autoridad, en el apoyo, en la presencia, en que se sienta el ciudadano protegido, ¿no? Que si pega un grito, al poco rato va a estar un policía allí, ¿no? Sí. Hoy, lamentablemente, a veces la respuesta tarda demasiado. Sí, nosotros apostamos a una policía proactiva, Uh-huh. no una policía reactiva como la de hoy. Hoy por hoy, Pero ¿no se dará eso porque no tienen respaldo? Porque hay gente que es un ser humano, ¿no? sí, pero hay una distribución táctica equivocada. Uh-huh. Yo conozco ejemplos con esta distribución de distritos o separaciones Uh-huh. que se ha dejado de lado la comisaría, en que ante un llamado, una unidad con personal va al llamado y después vuelve a la base, en vez de mantenerse en patrulla. Claro, Y a veces vemos que ocurre un hecho grave y hay 8 vehículos. exacto. Y de repente cuando el ciudadano llamó para alertar de un peligro inminente, o no se le atiende, o se le atiende y de repente dice no tenemos móvil para mandar. Uh-huh. Pero cuando está consumado el hecho es cuando viene todo el patrullaje. Sí. Y lo que No se hay prevención. Lo que se trata es de evitar, justamente la policía debe ser eminentemente preventiva. ¿Está preparado el policía o le falta más preparación? La policía tiene conocimiento acumulado, experiencia Uh-huh. institucional. Tal vez en los últimos años se ha desvirtuado mucho la preparación del policía. Uh-huh. Entonces, otra de las cosas en la interna, la reorganización que tenemos que hacer de nuevo, es la capacitación del personal y la recertificación.
El policía tiene que volver a ser certificado. El policía que empuña la escopeta tiene que tener una certificación profesional de que sabe utilizar, fue entrenado para utilizar la escopeta. Lo mismo un arma larga, lo mismo manejar un patrullero, manejar un vehículo de emergencia. No es lo mismo que manejar, que tener libreta. Hoy por hoy, en realidad, los policías, ¿usted tiene libreta? Sí, tengo libreta amateur. Ya está, tome la llave del patrullero. No es así. Claro. No debe ser así. Especializarse. Manejar un vehículo, un patrullero, tiene que tener un grado de entrenamiento en el vehículo para situaciones de emergencia. Lo mismo manejar un coche bomba, lo mismo manejar un blindado, lo mismo manejar un arma, o manejar un equipo de comunicación. El policía tiene que certificarse en eso y tiene que recertificarse cada poco tiempo, que mantiene su estado físico, que mantiene su capacitación. Víctor, es bueno que colabore, digamos, el ejército con la policía. El ejército o las Fuerzas Armadas en general colaboran hoy por hoy con la actividad policial. Hacen la custodia perimetral de muchas cárceles importantes. Si la policía requiere apoyo logístico, por ejemplo, montar carpas, el ejército colabora. Yo creo que usted apunta a lo que hoy hablamos, vivir sin miedo, ¿no? A la reforma. En lo personal, no estoy de acuerdo con esa reforma, justamente por ese punto. Primero, porque tiene que mandar una sola cabeza. No puede haber una unidad policial que dependa de otra unidad que no sea el Ministerio del Interior. En segundo lugar, el Ejército tiene asignada una función hoy por hoy, la custodia de fronteras, y tiene la ley, pero el Poder Ejecutivo no la ha reglamentado, no se ha instalado. Esa debería ser la función del Ejército. Cubrir las fronteras, especialmente la frontera seca. La prefectura debería blindar el río Uruguay y el río de la Plata. Y la Fuerza Aérea debería tener la capacidad de poder controlar los vuelos que tenemos todos los días. Yo que fui jefe de policía de Soriano, tuve la oportunidad de intervenir con vuelos de avioneta que tiraban droga desde el aire. Entonces, ya tiene suficiente. Yo creo que la policía tiene, como nunca tuvo, según dicen, 32.000 efectivos. Tenemos una proporción policía-población superior a la mayor parte del mundo. A la mayor parte del mundo. Una policía eficiente tiene la mitad de efectivos con relación a su población. Miren, yo tengo una hija, mi hija mayor es oficial de policía en Estados Unidos. Es ciudadana, vive allá hace más de 20 años. ¿Sabe cuántos policías van a un estadio de fútbol donde hay 80.000 personas? Donde hay un partido de fútbol americano. 120. 120. Nosotros acá necesitamos 1.200 para un clásico. Y eso que en la previa, y usted va en el parking, arman su barbecue, toman cerveza, bailan, cantan, pero que tenemos un ciudadano distinto, claro, que sabe que si se equivoca, va preso. No hay vuelta. No es que lo ponen en una lista negra para que no ingrese más al estadio. Va preso y va a la cárcel. Entonces, el principio de autoridad es fundamental y también la educación del ciudadano es fundamental. Muy bien, inspector general retirado Washington Curbelo Martínez, ha sido un gusto charlar con usted. Seguramente nos quedó mucha tela para cortar. No hablamos de la droga, no hablamos de un montón de cosas más, pero el gran veneno de la sociedad. Claro. Lo dejamos para más adelante, ¿qué le parece? Con mucho gusto cuando usted lo requiera. Le agradezco mucho y las puertas de esta radio quedan abiertas para que ustedes puedan expresarse por acá. Muchas gracias y los felicito por las instalaciones que están hermosas realmente. Muchísimas gracias. Gracias.